Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces nuestra segunda clase de filosofía. He estado teniendo problemas con el computador toda la mañana, así que si hay alguna falla, esperemos que no. Eh, Quizás vamos a tener que cerrar la sesión y volver a entrar, ¿ya? Entonces, bueno, esperemos que no pase, pero les aviso ya desde ya por si acaso. Ya, les acabo de compartir la pantalla, no sé si la ven. ¿Me podrían confirmar? No, profe, no No, sé. está cargando. Ya, vamos a ver si cargo. Ahí se ve. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, genial. Entonces, hoy día lo que vamos a trabajar, como les conté la clase pasada, ya es sobre el valor de la controversia. ¿Ya? Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo en qué consistía controversia. Y vimos que tenía, ¿cierto? Algunos elementos como la postura, la, ¿ya? Y que había que distinguirlo de las opiniones, ¿cierto? Espérense, creo que no se me pegó un poco el computador. Y quedamos aquí en esta pregunta, ¿ya? Sobre las consecuencias que tenían las controversias. La pregunta apuntaba a ver si era bueno tener controversias o no. Y no sé qué opinan ustedes, ¿qué piensan? ¿Será bueno que hayan controversias o será Depende malo? de qué sea, yo ¿Cómo? creo. Yo creo que depende en qué haya controversia, en qué ámbito. ¿Ya? En qué cosas podría ser buena una controversia y en qué cosas podría ser mala? ¿En qué aspectos de la vida? Por ejemplo, sería bueno que hubiera una controversia en algo que tiene que cambiar, pero la gente no reacciona, por así decir. ¿Ya? Como un cambio social o algo por el estilo, dices tú. Sí, ¿cómo es? Ya. ¿Y en qué aspecto podría ser negativa una controversia? Yo creo que podría ser, como por ejemplo, en algo que ya hay una controversia y está quedando la embarrada y después llegan otros para hacerlo peor, por ejemplo. O no sé. Eh, Cuando tiene como unas consecuencias negativas, como por ejemplo irse a la guerra por una controversia, algo así. Sí, po. Ya. Bueno, yo creo que tu opinión es bastante acertada, la verdad, ¿ya? Muy acertada. Las controversias siempre no es que sean ni buenas ni malas, sino que las consecuencias que se que van a seguir de ellas son las que pueden hacer que una controversia finalmente termine siendo negativa o positiva, ¿ya? Entonces todo depende de cómo enfocamos estas controversias. Bueno, el problema es que mucha gente piensa que si no hubiesen controversias, o sea, no hubiesen discusiones entre los seres humanos, no hubiese polémicas, ¿cierto? No hubiesen distintas opiniones, el mundo se vería de esta forma, ya donde estaríamos todos en paz, en armonía, conviviendo juntos, ¿ya? Eh, Ay, pucha, está pegado mi computador. Ahí le puedo hacer clic a la siguiente.
¿ya? Y eso, la idea de pensar que un mundo sin opiniones distintas puede ser más positivo y traer la paz, es producto de que a veces las controversias se comportan de esta manera, ¿ya? Como ustedes están viendo aquí, esto es un pantallazo, una imagen, ¿cierto? De un video que les dejé en el portafolio, y no sé si algunos lo habrán visto, ¿ya? Pero es un rap en el que están discutiendo los filósofos del este con los del oriente, o sea, los occidentales y los orientales, ¿ya? Y bueno, como es un rap, se tiran, ¿cierto? En el fondo, ¿cómo podría decirlo? Malas palabras, ¿ya? De uno hacia el otro bando, ¿ya? Como de forma muy peyorativa. Entonces, en vez de finalmente ser una polémica a nivel intelectual, donde, por ejemplo, sería súper interesante quizás ver una polémica, o sea, una controversia una discusión entre Sócrates y Lao Tse, por ejemplo. Ya podría ser interesante. Pero el problema es que esta controversia no se hizo de esa manera, como respetuosa, mediante el diálogo y mediante argumentos, sino que empiezan a utilizar ofensas, a utilizar incluso algunos garabatos y unas ideas groseras. Entonces, finalmente, si las controversias las manejamos de esta forma, caótica, por decirlo así, y peyorativa, obviamente las controversias no van a ser buenas, porque lo único que van a conseguir con eso es que todo el mundo se termine peleando, se termine odiando, ¿cierto? Y tengamos ideas de los otros aún peores, ¿cierto? Porque si el otro viene y me ofende a mí, yo también me voy a enojar y voy a pensar que la otra persona eh, es sin respeto, ¿cierto? Que no sabe dialogar. Entonces, finalmente, va a ser mucho peor. En vez de pensar así como que bueno que la otra persona piense distinto y aporte con su idea, voy a pensar peor de esa persona si yo discuto de esta forma. Ya bueno, ustedes después vean el link, ¿cierto? En el portafolio, porque igual es entretenido verlo, ¿ya? Porque sale Nietzsche, que es un filósofo alemán, eh, sale Voltaire, que es francés, sale Sócrates, ¿ya? Y por parte de los orientales, tenemos a Lao Tse, a Sun Tzu, no sé cómo se pronuncia, San Tzu, creo que se pronuncia, ¿ya? Y Confucio, ¿ya? Entonces igual es entretenido. Espérenme un poquito, voy a cerrar mi puerta. Ya, que mi gato abre la puerta y no la cierra. Ya, entonces, bueno, véanlo, obviamente es un ejemplo de cómo no se debe manejar una controversia, ¿ya? Un contraejemplo. Ya, pero resulta que las controversias realmente, como no deberían ser trabajadas de esta forma, si eliminamos las controversias no conseguiríamos este mundo de paz y felicidad, sino que sería más bien algo así, ¿ya? Donde finalmente cualquier persona con una idea distinta, con una opinión distinta, sería reprimida por el resto de las personas que tratarían, ¿cierto?, de que no haya diferencia de opinión. Entonces, por eso las personas ahí es como que fuesen todas iguales y tienen gomas en la cabeza para borrar, ¿cierto?, cualquier persona que pueda que trate de escribir, o sea, que trate de plantear una idea. Ya. Esta imagen quizás a algunos les parece conocida y si no, los invito a que busquen en una película, bueno, también en un videoclip de la película que se llama The Wall, ¿ya? El muro. De Pink Floyd, un disco musical de Pink Floyd, ¿ya? Que es súper bueno y trata un poco este tema de cómo finalmente la vida nos golpea, ¿cierto? Porque siempre tenemos muchos problemas familiares, sociales en la escuela, y, y la manera en que reaccionamos a esa es como construyendo un muro alrededor de nosotros y volviéndonos fríos, volviéndonos distantes, como dejando las emociones de lado. Y, y eso sumado a un sistema que es como que siempre tiende a que la gente a replicar, ¿cierto? A que todos seamos iguales, como vemos aquí a los alumnos, a los estudiantes, ¿cierto?
como que con unas máscaras donde no pueden expresar sus emociones, todos, para que todos se vean iguales más encima, con el mismo uniforme y así como marchando ordenadamente, ¿ya? Entonces, si tenemos un sistema que siempre replica, nos terminamos transformando como en estos martillos, ¿cierto?, que van marchando, como para que también representan un poco el sistema fascista, donde hay solamente un orden, solamente una opinión, solamente una manera de hacer las cosas. Entonces todos marchan al mismo compás, y son todos realmente fríos y duros, ¿ya? Eso es como la imagen del martillo. Busquen la canción, busquen la película, es fuerte pero es buena, ¿ya? La música es espectacular además. Ya. No sé si alguien la conocía, Pink Floyd y The Wall. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, no se Ah, ya. preocupe. Sí. Ya. Sí, profe. Ya, bueno, aquí tenemos una cita que les quise compartir de un filósofo que se llama Marcuse, ya, cuando escribió su libro El hombre unidimensional. Ya, entonces él dice, vamos en una misma dirección, pensando que somos libres, que somos capaces de decidir nuestro destino, tomar las riendas de nuestra vida sin ser influenciados por los grupos de poder político o económicos, pero lamentablemente es solo una falacia, una fantasía. La falacia la vamos a estudiar más adelante, pero es en el fondo un argumento falso, ¿ya? Un argumento que realmente si uno lo estudia a fondo, se da cuenta que no se sostiene, como un chamullín, ¿ya? Como una mentira, ¿ya? Y que pareciera, ¿cierto?, que es un buen argumento, porque así como por la manera en que está hecho, pareciera que es un argumento válido, pero realmente uno se da cuenta que no lo es, ¿ya? Entonces, claro, o sea, piensen en esta idea de si vamos solamente por una dirección, ¿qué libertad nos queda entonces? ¿La dirección de seguir el mismo camino? ¿Ya? Si somos supuestamente libres, como dice aquí, no solamente esa libertad puede ser, es cierto, en la democracia, por ejemplo, donde decimos, bueno, es una democracia porque nosotros escogemos a nuestros representantes y podemos votar, pero resulta que en esta democracia finalmente no somos tan libres porque tenemos que trabajar igual, o sea, bueno, está bien, todos tenemos que trabajar, el trabajo dignifica, pero el problema es que el hecho de que finalmente el trabajo esté regulado de una manera en que no es muy democrática a veces, ¿ya? Y si tú no trabajas, además, es como que quedas fuera de la sociedad, más encima. O sea, en el fondo estás como obligado para no ser un marginado social, ¿cierto? Estás obligado a trabajar, estás obligado a obedecer, estás obligado a consumir. Ya es como que si tú no estás consumiendo, comprando cosas, ¿cierto? Y tienes el celular de moda, la ropa de moda, y vas al mall, y vas a las fiestas, y bueno, consumes de distintas maneras, también es como que finalmente la sociedad te deja de lado, ¿ya? Es como que terminas siendo un marginado social, ¿ya? Y bueno, obviamente aquí la imagen va más allá, porque además dice, bueno, vota y mira la televisión, vota y no te preocupes, vota y no pienses, vota, ¿cierto? Y no opines, no cuestiones. Ya entonces así sería más o menos un mundo finalmente sin la controversia. ¿Ya? Y terminaríamos cayendo en un conformismo, que es como el cuadrito que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Entonces dice que el conformismo finalmente lo que hace es apoyarse en certezas, o sea, en verdades que son externas a uno. No quiere decir que nosotros descartemos todo el conocimiento, las verdades que nos entrega el mundo, porque en algo tiene razón, ¿ya? Pero sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir esas cosas, escucharlas como dice ahí la frase, pero luego reflexionar sobre ellas y ver con qué me quedo y con qué no, ¿ya? Y eso sí es una decisión personal. Ya, aquí también les voy a recomendar un libro que no es tan largo y es bastante entretenido, sobre todo si si a ustedes les gusta la ciencia ficción. Ya, también es bien conocido, si quizá algunos lo han escuchado por ahí, y se llama Un Mundo Feliz, ya, de este escritor que es Aldous Huxley, ya, un británico.
Entonces, él crea esta historia donde la humanidad se cansa, ¿cierto?, de que haya como tanta desigualdad en el mundo, de que haya tanta angustia, tanta tristeza, tanta gente que, por ejemplo, tiene sueños que nunca llega a cumplir, ¿ya? Y finalmente entonces dicen, bueno, estamos dispuestos a, ¿cierto?, a perder nuestra libertad y nuestra individualidad, nuestras diferencias, ¿ya? Para que el mundo sea estable, para que no haya más guerra, no haya más sufrimiento, ya no van a haber pobres, no van a haber ricos, va a ser un mundo feliz, donde no hay diferencia, no hay disputas, no hay peleas, ¿cierto? Y entonces aceptan esto y se crea un Estado mundial, ¿ya? No hay países, no hay naciones, es solamente el mundo como si fuera todo un mismo país. Y así, claro, suena súper bonito, pero finalmente este Estado mundial lo que hace para mantener este mundo perfecto, ¿cierto? Es manipular incluso desde la genética a los seres humanos para que tengan ciertas características y para que solamente pertenezcan a una característica, o sea, a una categoría social y no tengan, por ejemplo, aspiraciones más allá de esa categoría, no tengan otras habilidades más allá de la labor que tienen que cumplir, ¿me entiendes? Como que uno nace y bueno, antes de nacer te dicen, a ver, necesitamos, supongamos, 30 obreros, ya, entonces creemos obreros. Y para crear obreros vamos a hacer que, por ejemplo, no tenga otras aspiraciones más allá de ser obrero, ¿ya? Y que tenga un pensamiento básico que solamente sea para hacer las funciones de obrero. Por ejemplo, no va a tener un pensamiento artístico esa persona, porque total no le sirve para ser obrero, ¿ya? Entonces, de esta manera se hace como toda una manipulación a nivel genética y también a nivel moral, ¿ya? Y ahí hablamos como ya de un adoctrinamiento. Cuando te adoctrinan es cuando en el fondo te meten ideas que no son tuyas en la cabeza, ¿ya? Por decirlo así, como el lavado cerebral. Y entonces hacen un adoctrinamiento moral para que la gente tampoco tenga diferencias en cuanto al bien y al mal, ¿ya? En esta sociedad no existe el bien y el mal, ¿ya? Entonces, por tanto, no existe ninguna diferencia de ningún tipo, ¿ya? Porque la gente simplemente no se cuestiona las cosas morales. Lo que está bien es simplemente lo que es bueno para la sociedad. No existe el bien individual, ¿ya? Entonces, el individuo no existe, es como una manera como funcionan las hormigas, ¿cierto? Que las hormigas son como si fueran partes de un mismo cuerpo. Todas las hormigas funcionan, da lo mismo, por ejemplo, cuando las hormigas están muertas, porque se inundó, las otras hormigas ocupan los cadáveres de las hormigas para caminar sobre ellas y así no ahogarse, ¿ya? De esa manera funcionan las hormigas, son como una especie como de robot así gigante, ¿cierto? Que funcionan todas de la misma forma, ¿ya? Y todas caminan hacia allá y tienen como un orden. Y están las obreras, están las guerreras también, y cada una como que cumple su función y realmente no importa lo que le pase a la hormiga. ¿Ya? Incluso se pueden hasta comer entre ellas si hace falta alimento. Y bueno, y por eso las hormigas son de hecho una de las especies que, si pudiésemos decirlo, domina el planeta. O sea, hay más hormigas que seres humanos incluso, ¿ya? Porque se reproducen de esta forma. Bueno, entonces en esta sociedad del mundo feliz, como les decía, no hay aspiraciones personales y por tanto tampoco hay guerras, porque todos tienen que seguir un solo orden que es el de este Estado mundial. Ya no hay guerra, no hay soledad tampoco hay desamor porque no hay sentimientos de por medio, no hay sentimientos románticos. La gente se reproduce, tiene sexo entre ellos, pero no hay afectos entre ellos. Entonces no hay familia tampoco, no hay conflictos, no hay desilusiones, ya no hay nada, pero tampoco hay individualidad entonces y tampoco hay libertad, ¿ya? Entonces como la paradoja de Huxley, ¿cierto? Nos enseña en el fondo que un mundo sin estas diferencias realmente no sería un mundo muy feliz, ¿ya? Claramente no sería un mundo muy feliz. Bueno,
esto probablemente ustedes lo han escuchado, yo lo he tenido que escuchar muchas veces en mi vida, ya cuando hay gente que te dice, bueno, esto es así porque yo lo digo, o incluso te dicen así como nadie pidió tu opinión, ¿ya? Y uno realmente se podría preguntar si se puede llegar a dialogar o a razonar con una persona que para discutir, ¿cierto? Ocupa estos argumentos, ¿cierto? De este tipo, que en el fondo es como, bueno, no hay discusión entonces, pues si las cosas van a ser así porque tú las dices simplemente y nadie quiere mi opinión, entonces, ¿cómo dialogamos? ¿Ya? Finalmente, esta manera de responder, ¿cierto? Inhibe, ¿cierto? Toda capacidad de dialogar, de generar controversia. Y obviamente uno cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, uno se siente pésimo, ¿o no? Se siente como una especie de frustración ahí de algo que quiere salir, a veces incluso uno puede que tenga razón o que se equivoque, pero igual aún así necesita expresarlo, ¿ya? Bueno, y si seguimos con esa idea, ¿cierto? Hay muchas personas que siempre piensan que la tradición, el cómo se ha hecho siempre algo, es súper importante. Entonces hay que conservar las cosas que funcionan, como si no pudiese haber algo mejor de lo que hay. ¿Ya? Entonces como te dicen, bueno, ¿para qué tratamos de cambiar las cosas si siempre se ha hecho igual y de esa manera funciona? Y tú le puedes decir, no, pero es que así funcionaría mejor porque no, si no me importa, no me interesa porque siempre se ha hecho así, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Ya? Bueno, si tenemos esa manera de pensar, finalmente vamos a estar es como un Frankenstein, ¿cierto? Ya con ideas en el fondo que aunque veamos y tengamos los ojos abiertos, en el fondo sí es como que nos taparan la vista, ¿ya? Porque si tenemos que finalmente observar las cosas siempre desde la manera en que siempre han sido, sin haber cambios, sin poder poner otras ideas, sería exactamente que si nos taparan los ojos y la boca, ¿ya? Hablar con las palabras de otros, hablar y mirar con los ojos de otros, ¿ya? Entonces tenemos que el conformismo es el carcelero de la libertad y aquí esto es lo importante, el enemigo del crecimiento, porque si uno no puede aportar con nuevas ideas, no hay cambio, y si no hay cambio, tampoco hay crecimiento, ¿ya? Si no aporto con ideas, ¿cierto? Que van a ser contrarias quizás al orden establecido, claro, no va a haber conflicto, pero tampoco va a haber posibilidad de cambiar, de que algo mejore, ¿ya? Entonces aquí uno se podría preguntar, bueno, cuando uno espera que algo mejore, ¿cierto? Hablamos del progreso, ¿ya? Y se tiende a pensar que el progreso es como esta línea que vemos acá, como esta flecha, que el progreso siempre es ascendente, ya que en el fondo vamos mejorando, 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 y eso se espera que sea así, ¿ya? Pero esta manera de entender el progreso tan lineal, ¿cierto? Tan vertical y más encima en ascenso, en realidad vamos a ver que no es así, no funciona de esa forma el progreso, ¿ya? Y si tenemos La esta cosa es idea, que avanza el proceso, pero no necesariamente puede ser algo bueno, porque también puede ser algo malo. La cosa es que claro, va creciendo la cuestión. claro, si por ejemplo podemos pensar la ciencia en su progreso creó la bomba nuclear, ¿no? En su progreso también ha creado virus que ahora quizás nos pueden algún día matar, ¿ya? Entonces, este progreso, ¿cierto? Tan lineal, no funciona de esta forma realmente, pero ya lo vamos a ver. La idea de esta imagen, ¿cierto? Del camino, de la vía que ven ahí, la vía del tren, es que entender el progreso de esta forma es como pensar que solamente hay un camino construido por el hombre, por eso les puse una línea del tren, ya porque ese camino lo creó un hombre, ya, y en el fondo tú incluso podrías ir confiado por la vida si solamente hubiese un camino y podrías ir hasta con una venda en los ojos, porque total no te vas a desviar, tú tienes que seguir derecho nomás, ¿cierto? No necesitas ver. ¿Y por qué termina ahí en un túnel? Porque finalmente, si tú sigues este camino tan derecho, tan recto, tan normado, por decirlo así, es como que entraras realmente a un lugar donde se pierde el individuo porque está oscuro, ¿ya? Tú ya no te vas a ver, porque
conseguiste llegar, ¿cierto?, donde tenías que llegar y eres como un molde, ¿cierto?, sacado al mercado, hecho en masa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, finalmente esto es lo que pasa cuando uno piensa que el progreso es lineal. Y no piensa realmente que los caminos no tienen que ser necesariamente hechos por otras personas, sino que nosotros podemos crear caminos. Y bueno, esta imagen fue como la que encontré, pero me hubiese gustado ponerle una imagen en que se viese así como escaleras hacia arriba, hacia abajo, algunas que no llegaban a ningún lado, porque así realmente es la vida, ¿verdad? Hay muchos caminos, más de los que nosotros podemos ver incluso a veces, y hay caminos que sí, efectivamente no nos van a llevar a nada, otros que sí nos van a llevar a, por ejemplo, a encontrarnos con otras personas, o caminos que se van bifurcando o se van encontrando entre sí. ¿Ya? Entonces la idea es entender el progreso de una manera en que funcione como una red, ¿ya? Que tantos caminos van creando una red, ¿ya? Y esa red, obviamente los caminos se tocan, y eso es lo que genera también el progreso. Cuando una idea, ¿cierto?, un camino puede llegar a tocarse con el otro, y se genera entonces un lazo ahí, ¿ya? De conocimiento o de apertura, por ejemplo, un conocimiento, o sea, un progreso a nivel moral, por ejemplo, ¿ya? En el que la única manera de un progreso moral es que yo, por ejemplo, me involucre con otra cultura, para poder conocer que hay morales distintas, que hay un bien distinto, que hay necesidades distintas. Pero si yo no lo sé, entonces ¿cómo voy a desarrollar ese pensamiento moral? ¿Se entiende? Bueno, aquí tenemos otro autor que es un filósofo de las ciencias, ya que se llama Feyerabend. Él habla como un poco de la anarquía de la ciencia y nos plantea que en el fondo la ciencia, además, realmente nunca ha sido así en ascenso, como se piensa, que el progreso es como, inventamos la teoría tanto, esa teoría nos ayudó a mejorar esto, y así, y así, y así, y como que uno piensa que la ciencia nunca se equivoca y siempre es acertada, ¿ya? Y él nos dice que en realidad no, y que uno de estos ejemplos de demostrarnos que el progreso no funciona de forma lineal, es que la ciencia está llena de errores, ya en los que se han hecho grandes descubrimientos simplemente por casualidad, ya, o por descuido incluso a veces. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la penicilina, ya que es como uno de los ejemplos clave, así como más conocidos, de un gran descubrimiento, ¿cierto?, hecho por la ciencia, que realmente no fue meditado, o sea, no es que hubo un método científico de por medio y una experimentación para llegar a desarrollar la penicilina, sino que fue producto de un error, ya, porque Fleming, que es al que se le atribuye, ¿cierto?, el descubrimiento de la penicilina, tenía unas muestras de bacterias que estaba estudiando y le quedaron mal cerradas. Entonces empezó a formar un hongo, que es desde donde sale la penicilina, y se dio cuenta que ese hongo mataba a las bacterias. Entonces se creó la penicilina, ¿ya? Y fue simplemente por un error, ¿ya? Y de ese modo también, bueno, hay muchas cosas en la ciencia que se han descubierto por error, ¿ya? Como los rayos X, el acero inoxidable, la vulcanización para hacer las ruedas, ¿ya? Y así un montón de cosas, incluso el plástico ha sido producto de un error. ¿Te pegó esto? ¿O sigo en línea? Bueno, lo importante entonces de Feyerabend es que él nos dice que si no hay discusión también, o sea, en la ciencia siempre siempre se va a pensar que hay solamente un método para descubrir las cosas. Si el método no cambia y se mantiene estático, la ciencia tampoco podría progresar, ¿ya? Porque, por ejemplo, alguien podría haber dicho, bueno, no es válido el conocimiento que generó Fleming porque no se hizo por el método científico. Entonces, si no aceptamos otros métodos, ya otras vías, otros caminos, nos quedaríamos súper estancados, ¿ya? Y eso es lo que nos quiere decir Feyerabend. Bueno, y aquí ustedes ven un poco las controversias, algunas, porque son muchas controversias históricas, ¿cierto?, de las que hemos tenido, y realmente sin ellas, por ejemplo, la mujer hasta el día de hoy no podría votar, ¿ya? Porque en su momento fue una controversia.
la controversia también está muy conocida de el heliocentrismo y el geocentrismo, ¿ya? De pensar que cuál era el centro del universo, si era la Tierra o el Sol. Eso también fue una controversia muy grande en su tiempo, ¿ya? Y bueno, y así podemos ir sumando muchas controversias que han habido históricamente, con las cuales, ¿cierto? Finalmente vemos que gracias a esos conflictos se progresó, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en la igualdad que podemos pensar, en la diversidad, ¿cierto? Y también avances científicos y de todo tipo, ¿cierto? El progreso no solamente es a nivel de la tecnología y de la ciencia. Tenemos avances artísticos, avances humanos, avances éticos, ya que ese quizás sería uno de los progresos importantes que hay que tratar de conseguir, el progreso moral, el progreso ético. Entonces, ahí podemos finalmente preguntarnos si entonces la controversia es útil, ¿ya? Y claro, como decía el compañero al principio, va a depender, ¿cierto? Si se vuelve una pelea verbal, incluso física, va a terminar perdiendo su poder transformador. Y se termina formando un conflicto así bélico, ¿cierto? Obviamente no va a transformar las cosas porque no va a haber diálogo, no va a haber discusión, no va a haber conocimiento mediante esa controversia. ¿Ya? Entonces la controversia solamente es útil en la medida en que va a generar una discusión argumentada, ¿ya? Donde el conocimiento se pone al servicio, ¿cierto?, de la resolución de esta controversia. Y las ideas se pueden compartir. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy día. Voy a dejar de grabar, así que bueno, nos vemos en una próxima clase.